Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos a esta reunión. Amigos, simpatizantes, esperando que su atención que me han permitido tener, Dios les bendiga por ello y les dé la oportunidad de conocer su palabra, hermanos. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama paz y santidad. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y podamos comprender lo que la palabra de Dios nos manifiesta en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre eterno, porque nos concedes terminar prácticamente con una semana más, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones, tus cuidados, y porque, Señor, tú nos has dado la vida y la salud, Señor. Aunque hace frío, Señor, tú sabes por qué lo haces, Señor. Aunque la ciencia dice que también por el frío muchos gérmenes, muchos microbios son destruidos. Señor, tú sabes lo que haces y nosotros tenemos que ajustarnos a tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes. Te pido por mis hermanos enfermos, por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los que están en hospitales, por los que no tienen que comer ni en dónde quedarse. Padre eterno, permite que podamos ser un instrumento en tus manos para poder aliviar en parte los sufrimientos de los que tienen necesidad. En tus manos ponemos a nuestra hermana Esperanza Solorio, que ha sufrido la pena de un familiar. Señor, dale consuelo, dale confianza en ti. Tú sabes, Señor, cuánto vivimos y cuándo morimos, por lo cual te agradezco que tú, Señor, escuches nuestras oraciones en favor de nuestra hermana Esperanza Solorio. Y bendice también a mis hermanos, danos entendimiento, Padre eterno, para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, es paz y santidad. Es una porción bíblica, un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, o en la epístola de los Hebreos, mejor dicho, que son las cartas del apóstol Pablo. Y esta carta, aunque no tiene un escritor definido, muchos historiadores han considerado y han dicho que esta carta también pertenece al apóstol Pablo. Vamos a hablar entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 14, de la siguiente manera: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un texto, hermanos, muy definido, bien dirigido, que nosotros debemos tener mucha atención en este texto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos, hermanos, próximos a que la humanidad que no busca a Dios se estén dando la paz. Ellos esperan con mucha alegría, con mucho entusiasmo el 24 de diciembre, porque para ellos es el nacimiento de el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero realmente nosotros sabemos, hermanos, que esta fecha no es exacta. La fecha exacta es haber nacido, hermanos, en el calendario hebreo, en una fecha definida e importante, que quizá, bueno, más bien no quizá, sino vamos a tratar en otra ocasión,
Esta fecha, hermanos, la vamos a ver considerando la Biblia, para que nosotros sepamos, hermanos, cuándo nació verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Este texto, hermanos, son, como les dijera a ustedes, parecen dos palabras sencillas, paz y santidad. Pero el Señor, hermanos, ha inspirado al apóstol Pablo para escribirnos, hermanos, a nosotros en este tiempo. En este tiempo, hermanos, donde ahora, hermanos, tenemos un deporte, el fútbol, en un lugar llamado Qatar. Y toda la gente, hermanos, está pendiente de los resultados del fútbol. En otras situaciones dramáticas vemos cómo en Europa, Rusia está invadiendo Ucrania y cómo han masacrado a mucha gente. Pero, hermanos, el pueblo ucraniano sigue resistiendo. Dios sabe sus tiempos, hermanos, y Dios sabe por qué hay esta guerra y por qué permite que la injusticia caiga sobre la justicia. Estas palabras que vemos, paz y santidad, hermanos, estas palabras parecen muy sencillas, pero que debemos de tomar muy en cuenta en nuestro andar hacia la vida eterna. El apóstol Pablo escribe en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 9, hermanos, una parte importante que considero necesaria y que nosotros podamos poner atención, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Capítulo 9, versos 24. Dice así el apóstol Pablo en sus escritos a los Corintios. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno es el que lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos hablando de paz y santidad, y esta paz y santidad, hermanos, se refiere en nuestro andar hacia la vida eterna. El apóstol Pablo pone aquí el ejemplo de unos atletas y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, esta es una carrera también, hermanos. ¿Cuándo va a terminar? Pues puede terminar cuando nosotros dejemos de existir y bajemos al polvo de la tierra. O puede terminar cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo para gobernar al mundo, hermanos. No sabemos qué sea lo primero, pero que lo que Dios disponga, hermanos, estemos preparados para poder, como dice el verso 24 en su última parte, corred de tal manera que lo obtengáis. Esta es una carrera, hermanos, espiritual, en la cual no debemos distraernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino estar fijos nuestros ojos, nuestros pensamientos en el punto medular de esta salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. El apóstol Pablo también en el verso 27, hermanos, dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, restrinjo mi cuerpo a las tentaciones carnales. Me abstengo de participar en actos y cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que golpeo mi cuerpo.
Y digo, no caigas en tentación, por favor. Mantente firme en las promesas del Señor. Y lo pongo en servidumbre. Con mi cuerpo, con mi pensamiento, sirvo a otros. Y les hablo de la palabra. Y les invito a que también corran la carrera que el Señor ha preparado para nosotros. Sigue diciendo el verso, no sea que habiendo sido heraldo, fíjese, o sea, nosotros consideramos que ya estamos en el camino hacia esa salvación. Pero el apóstol Pablo hace una reflexión y dice, no sea que siendo yo heraldo, o sea, que siendo un portador, siendo también un pregonero del Evangelio, venga yo a ser eliminado. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, y hemos tenido oportunidad de ver algunas competencias? Que muchos se confían, muchos atletas se confían y van en la delantera, hermanos, y entonces aflojan un poco el paso. Ya no tienen la misma intensidad porque consideran que ya están cerca del triunfo. Pero en esa situación, en ese confort de decir, voy a bajar un poco el paso, pues voy en la delantera, viene otro que corre más rápido que él y entonces lo rebasa. Y aquel corredor que lo ha rebasado, entonces llega en primer lugar. Y el otro queda en segundo lugar o en tercer lugar, dependiendo quiénes venían atrás de él. Así es que el apóstol Pablo nos dice que no sea que habiendo sido yo pregonero, anunciando el Evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que sucede en muchos creyentes, hermanos, que consideran con que ya haberse bautizado, haber aceptado a Jesucristo en su corazón, dejan de correr, dejan de seguir el camino hacia la vida eterna. Y los placeres de este mundo los ganan y vuelven otra vez a caer en esa vida que el apóstol Pablo está pendiente de no caer. Venga yo a ser reprobado, dice, y muchos creyentes, confiándose en que ya han aceptado a Jesucristo y se han bautizado, han perdido la carrera. Este pasaje, hermanos, tiene dos puntos importantes. Dice la paz y la santidad. Esta paz y santidad, hermanos, son dos aspectos importantes en la vida del creyente. Dice el capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos. Les digo a ustedes que muchos piensan que han alcanzado ya el premio y se descuidan, hermanos, de seguir luchando, avanzando. Y entonces, hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, Jesucristo entiende que hemos dejado nuestra vida pasada. Jesucristo, al morir en la cruz, ha muerto porque nuestro cuerpo material, carnal, muera, sino que ahora tengamos unos pensamientos y un cuerpo espiritual. Aunque estamos en la carne, pero nuestra mente y nuestro corazón ya no son los mismos. Ya no peleamos, ya no hablamos palabras altisonantes, ya no ofendemos, ya vivimos en otro estado en el cual agrada a Dios. Pero
la palabra dice, seguid la paz con todos. Si anteriormente no teníamos paz con nuestro prójimo, pues ahora debemos de luchar por tener la paz con ellos. Y otra parte importante es la santidad. Esa santidad, hermanos, que la vamos a ver, la vamos a definir ahorita, son esas dos partes importantes. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aunque hayamos hecho muchos méritos anteriormente, pero si nuestra vida presente sigue como fue al principio antes de conocer a Cristo, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad la vamos a ver ahorita, que es paz y santidad, hermanos, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita para considerarlo, analizarlo y tomarlo muy en cuenta para nuestra salvación. Paz. ¿Qué es la paz? La paz, hermanos, es una palabra hebrea que tiene el significado de bienestar. Esta palabra de bienestar, hermanos, tiene un énfasis en lo material y en la salud, hermanos. Paz, hermanos, del hebreo shalom. Esta palabra, hermanos, o esta situación de bienestar, también está basada en las relaciones estables en el aspecto religioso. Para tener la paz de Dios, o el shalom que anuncian también los judíos, hermanos, hay necesidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios, hermanos? Pues la voluntad de Dios consiste en guardar los mandamientos. Claro que no lo es todo, pero son las partes principales, son los cimientos, hermanos, de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra paz y santidad. Dice la Escritura, hermanos, que para que nosotros tengamos paz, necesitamos que esa paz llegue a nosotros. Y dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14 y verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesucristo nos está diciendo que para hacer la voluntad de Dios debemos de tomar primeramente muy en cuenta los mandamientos, porque esos mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos entonces, hermanos, que para tener esa paz, hermanos, es necesario hacer la voluntad de Dios. La paz, hermanos, dice en el Salmo 122, ¿qué cosa es la paz? Para que no nos perdamos, hermanos, vamos a ir analizando poco a poco esta parte para que podamos, hermanos, entender qué es paz y santidad. Salmo 122, no estamos leyendo los evangelios, no estamos leyendo capítulos aquí, los salmos son sin capítulo, nomás decimos el salmo. El Salmo 122, hermanos, dice así, en su verso 6, pedid por la paz de Jerusalén,
y sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz, que haya tranquilidad, que haya sosiego, y sean prosperados los que te aman. En el Salmo, hermanos, en este mismo Salmo 122, el verso 9 dice: por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y a eso se refiere, hermanos, esa paz. Buscar el bien de los demás, buscando también nuestro propio bien, pero no ser nada más para mí, el bien, sino también tengo que compartir a los demás. Porque si el Señor me dio a mí esa oportunidad de ser salvo, yo también debo de decirle a otros que pueden ser salvos si aceptan a Jesucristo como su Salvador. Vemos también otro verso, hermanos, en el Salmo 29. Dice la palabra de Dios así. Salmo 29, y vamos a ver el verso 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Quizás nosotros, hermanos, no nos hemos puesto a considerar esta parte, pero es importante que entendamos qué cosa es paz. Es un bienestar, hermanos. Es tener salud. Es también, hermanos, unas relaciones estables con los hermanos de nuestra congregación. Estar en paz con ellos. Convivir con ellos, porque esto es lo que Dios quiere. Y el Salmo, hermanos, 133. En el Salmo 133, hermanos, el salmista David da una bendición sobre esta oportunidad de estar los hermanos reunidos, estando en paz. Dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué significa ese texto, estar en armonía, juntos? Si no es estar en paz. Entonces, entendamos, hermanos, que esta paz es para estar también entre nosotros como congregantes de nuestra localidad, estar en paz con nuestros hermanos. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese óleo, hermanos, se derramaba en los reyes de Israel, hermanos. Y era como ser ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo, donde ellos recibían también la sabiduría y el entendimiento para poder gobernar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. Por aquellos lugares, hermanos, como eso de las 3, 4, hasta 5 de la mañana, hermanos, dice que este rocío de Hermón trae bendición a la tierra, porque ahí los campos se vuelven fértiles. Que desciende sobre los montes de Sión, no nada más en ese monte Hermón, sino que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, hermanos, fíjese lo importante que es tener paz, que es estar en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No le parece a usted una gran bendición? Es tener la paz de Dios, seguir la paz de Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos que esta palabra shalom es un énfasis de esa situación de bienestar que nosotros debemos de fomentar en nuestra congregación. Para tener la paz de Dios, hermanos, el shalom,
hay necesidad de hacer la voluntad de Dios, que consiste en guardar los mandamientos, como ya vimos. Jesucristo dice, ¿verdad?, que guardemos sus mandamientos, porque esto es también una bendición para nosotros, como lo dice el capítulo 13 de el Evangelio de Juan, hermanos. Juan capítulo 13, versos 34. 13:34. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos el primer mandamiento, que es amar a Dios. Y Jesucristo dijo, y hay otro más, que os améis los unos a los otros. Y que este segundo mandamiento es tan importante como el primero. Y vamos a ver, hermanos, en Mateo 22, qué tan importante es este mandamiento. Mateo 22, versos 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Sí sabía, pero dice el texto, por tentar al Señor Jesús. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo, hermanos, se está manifestando que hacer la voluntad de Dios es observar los mandamientos, y que eso es para nosotros, hermanos, una gran bendición, porque, hermanos, es una promesa del Señor Jesús. En primera de Juan, hermanos, primera epístola de Juan, en su capítulo 2, primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 10 y 11, dice así la palabra de Dios: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchos nos decimos cristianos y nos sentimos orgullosos, pero no hay amor. No hay amor para los hermanos. Y esto tiene consecuencias. Dice que está en tinieblas y anda en tinieblas. Dice estar vivo, pero realmente anda en sombras. Dice que está en la luz, porque Jesús es la luz, pero sus acciones, su forma de ser, el trato hacia los hermanos, deja mucho que desear. Entonces, este hermano que se dice hermano, realmente no es un hermano. Él anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Entonces, consideremos esto, hermanos, para que nosotros busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, hermanos, amándonos unos a otros. Porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es semejante, dice Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La paz de Dios, hermanos,
estamos considerando ahorita paz y santidad. Y vamos a ver qué es la santidad. Santidad, hermanos, es la llave para abrir la puerta hacia la comunión con el Hijo de Dios. ¿Se da usted cuenta? Es la llave, hermanos, para abrir la puerta. ¿Y cuál es esa puerta? Pues el Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, en dónde está la puerta y cómo podemos entrar en ella y cómo podemos ser salvos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 9. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El Evangelio es la llave, hermanos. Y el Evangelio nos enseña cómo cambiar, ser mejores que antes de conocer a Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hermanos, la santidad, hermanos, es la llave para abrir la puerta hacia la comunión con el Hijo de Dios. Yo deseo, hermanos, que tome muy en cuenta el tema de esta tarde, no lo que digo yo, sino lo que dice Dios. Hermanos, uno busca y se pregunta, ¿qué le daré a mis hermanos? ¿Qué alimento espiritual podría ayudarles a fortalecer su fe? Y entonces, hermanos, el Señor, por medio de su Espíritu, nos guía. Y me encontré entonces con este texto y dije, Señor, gracias. Hablaremos de paz y de santidad. Y fíjese usted qué tan importante es la paz. Seguid la paz con todos. O sea, no nada más con un grupito o con mi grupo. Yo tengo mi grupo selecto, yo tengo mis hermanos a los cuales yo amo y yo los quiero y ellos también me aman, pero los demás pues no entran en el grupo. No es así, hermanos. Debemos de estar en paz con todos. Estad en paz con todos. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a ver santidad, hermanos. ¿Qué es la santidad? La santidad, hermanos, se deriva en la palabra sustantiva kodesh, que en hebreo significa ser dedicado a Dios. Apartado, hermanos, apartado de las cosas y pasiones del mundo. ¿Quién ahorita no estuviera preparando, adornando el árbol de Navidad? Porque es el símbolo del nacimiento de el que dicen vino a salvar al mundo, pero realmente no es en este tiempo. Esto viene relacionado con unas costumbres paganas. Y entonces por eso ellos ponen ese árbol de Navidad. Vamos a ver, espero en la próxima semana, primeramente Dios, darles un estudio acerca de esta festividad en el mundo. Entonces, hermanos, santidad es estar, ser dedicado a Dios, hermanos, separado o apartado de las cosas y pasiones del mundo. Porque ¿quién no estuviera también ahorita preparando el nacimiento? Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de comprender y entender que no son para nosotros. Estas festividades que vienen, hermanos, no son para nosotros. Son costumbres paganas. Y nosotros ya no
estamos en el paganismo. Gracias al Señor fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, la cual vertió en el madero para que nosotros fuéramos salvos y llamados hijos de Dios. Hebreos, hermanos, en su capítulo 12, verso 14, dice, Hebreos 12, 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Son dos cosas importantes para nuestra vida espiritual: paz y santidad. Y vemos, hermanos, que la santidad es un atributo de Dios. Dios habló a su pueblo sobre santidad en Levítico 20. ¿Quieren, por favor, acompañarme o tomar nota? Levítico 20. Perdí la cita, perdónme tantito. Levítico 20, verso 26, por favor. Levítico 20, 26. Dice así la palabra de Dios: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, para ser hechos hijos de Dios. Eso era lo que Dios quería para su pueblo. Pero quería que fueran santos, lo cual, hermanos, fueron muy rebeldes para estar en comunión con Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios le pide a su pueblo que sean santos porque Él es santo. El apóstol Pablo, hermanos, habla de santidad. En segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 7, versos 1. Dice así la palabra de Dios. Por favor, hermanos, pongan atención. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Vimos una la semana pasada, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Evangelio de Mateo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿También podría ser una promesa la paz y la santidad? Claro que sí, porque el Señor mismo lo está diciendo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que es un aspecto importante en nuestra vida religiosa, en nuestra comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Así es que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, si ya fuimos apartados, hermanos, debemos ya de estar en santidad, en el temor de Dios. Y ya vimos, hermanos, en otros temas pasados, qué es la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios, hermanos, es lo que a Dios agrada. El temor de Dios es lo que a Dios agrada. Entonces la santidad es el temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que a Dios agrada. Ser parte de los propósitos de Dios. La santidad, hermanos, y el propósito de Dios es que nosotros hagamos justicia. Y la justicia, hermanos, es darle a cada quien lo que le corresponde. Desde el tiempo antiguo, hermanos, Dios, que guía a su pueblo por medio de Moisés, les decía
que debían de ser justos, que debían amar la justicia, pesas justas, salarios justos y todo en justicia, hermanos, para que Dios bendijera a aquellos que tenían la potestad económica para tener trabajadores. Salarios justos, darle a cada quien lo que le corresponde. También, hermanos, es misericordia. Ese es el temor de Jehová. Misericordia es la virtud de quien se preocupa por las necesidades de otros. ¿Cuántas veces al andar por la calle, hermanos, alguien no nos ha pedido que le demos una moneda, que hagamos con él caridad? ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos hecho de la vista gorda y no le damos? Pero eso no es correcto. Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos, de tener lo necesario, donde no nos sobra ni nos falta, como el maná que daba el Señor al pueblo de Israel. El maná, dice la Escritura, que no le faltaba al que recogía poco, ni le sobraba al que recogía mucho. Entonces así estamos nosotros, hermanos. Dios nos ha dado lo necesario, y cuando nosotros abrimos nuestra mano para darle una moneda o algo que pueda aligerar en parte la necesidad de ese hombre, hermanos, nunca va a faltar el alimento en nuestro hogar. Tómelo muy en cuenta. Cuando pueda, haga un esfuerzo. Yo sé que a veces no tenemos la costumbre de dar, pero los pobres, dice Jesús, dice que a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis, no siempre me tendréis. O sea, cuando estaba en la tierra predicando el Evangelio. Entonces, los pobres también, hermanos, es como un parámetro en nuestra vida espiritual para ver si hacemos o hemos entendido hacer la voluntad de Dios. Y también, hermanos, la fe. La fe para estar firmes en las promesas y vivir en el conocimiento de Dios. Porque está escrito en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros buscamos nuestra salvación, como dice Filipenses 2:1, con temor y temblor. El temor en el conocimiento de la palabra y el temblor, hermanos, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo a Abraham, Génesis capítulo 17, verso 1. Dice capítulo 1 del libro de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, dice en otra versión, obedéceme siempre y pórtate con honradez, en integridad plena, en integridad plena. Esto es en lenguaje actual. Obedéceme siempre y pórtate con honradez en integridad plena. O sea, si eres cristiano, sé cristiano siempre.
No nada más cuando vas al templo. No nada más cuando un hermano te está viendo. Donde quiera que andes, pórtate en integridad plena siempre. Por eso es, hermanos, nuestro estudio de esta tarde, que es paz y santidad. Paz, hermanos, es armonía entre los hermanos. Hechos 4:32 dice así la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la iglesia primitiva, hermanos. Vamos a hablar de la iglesia primitiva. Hechos 4:32. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había armonía, hermanos. No había ¿cómo le llamamos? Egoísmo. No decía yo soy mejor que tú, yo tengo riquezas, yo tengo posesiones, No, sino que todos pensaban de la misma manera. No había ningún problema entre ellos, sino que había, hermanos, un corazón y un alma. O sea, eran de un solo pensar, de un mismo pensar. La palabra de Dios, hermanos, tiene para nosotros una invitación a futuro, porque muchas ocasiones, hermanos, en las congregaciones hacen un culto especial 1 o 2 semanas antes de la cena del Señor para pedirse perdón, para pedirle perdón a Dios por las faltas cometidas. Y aprovecho para decirles que la cena del Señor no es para perdón de pecados. La cena del Señor, como lo dice el Evangelio, es para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, hermanos, ya no va a ser Jesucristo, ya va a ser el Mesías, sino ahora se llamará el Hijo de Dios, el cual viene a juzgar al mundo. Porque ya no viene a salvar, hermanos, ya no viene a ser otra vez muerto en la cruz, sino que ahora ya debió de haber arrepentido en este tiempo para perdón de pecados y tener la oportunidad de ser llamado Hijo de Dios. Paz, hermanos, es armonía entre los hermanos. Y ya vimos lo que nos dice la segunda epístola de Corintios, hermanos, en su capítulo 7, hablando de santidad. Dice así, capítulo 7 de 2 Corintios, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nosotros ya fuimos bautizados, ya fuimos justificados para estar delante de Dios, hermanos, debemos de perfeccionar nuestra vida en la santidad, en el temor de Dios. Recuerden ustedes lo que hemos estudiado hoy. Hebreos 12:14. Dice así. Hebreos 12:14.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué triste que nosotros hayamos corrido, pero hayamos corrido en vano, como dice el apóstol Pablo. No siendo que yo, no sea que siendo yo heraldo, proclamador del Evangelio, venga a ser reprobado de parte de Dios, porque no llegué a la meta. Me perdí, me desvié, o quizá quise agarrar un, ¿cómo le llaman? Un atajo, y quise llegar primero que los demás, pero me perdí en el camino, porque andaba en oscuridad. Hermanos, yo deseo que este tema modifique o fortalezca su vida espiritual, para que cuando Cristo venga, escuche usted las palabras del Señor. Dije Cristo, pero no es Cristo, es el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios venga, dirá a cada uno de los que son salvos: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, muchas gracias por su atención. Y yo les pido sus oraciones, hermanos. Necesito sus oraciones, porque el trabajo en la obra es mucho, pero hay la voluntad de hacerlo. Que Dios me dé las fuerzas, y a todos los que trabajan en la obra del Señor, que también les dé fuerzas para que puedan continuar hasta el fin. Vamos a orar, hermanos, para despedir este estudio. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Señor, te doy porque me permites compartir con mis hermanos y hermanas, Padre eterno, tu bendita palabra. Mira, este tema al principio yo consideraba, pues, yo creo que todos debemos de saber ya lo que es la paz y la santidad. Pero empezando a desglosar, empezando a ver el contenido de cada una de estas dos palabras que parecen muy sencillas, me di cuenta que tenían una grande enseñanza. Ayúdanos a comprenderlas, Señor, ayúdanos a que las podamos poner por obra. Dame la fortaleza, Señor, para continuar exponiendo a mis hermanos, y en mi trabajo secular y en el trabajo de la obra, Señor. Bendice las familias aquí representadas en esta reunión, y bendice sus hogares. Que tu paz, que tu amor, Señor, se manifiesten en sus vidas. Y que nos permitas el próximo viernes nuevamente estar estudiando tu bendita palabra. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, amados hermanos, Dios deseo que Dios les bendiga, tengan un excelente sábado y Dios les permita tener una semana de bendiciones. Gracias, que Dios les bendiga. Paz a ustedes.